Buenos días, es un gusto estar con ustedes como todos los martes de salud financiera. Hoy vamos a hablar de los microproyectos. Ya hemos hablado de los microproyectos desde el punto de vista personal, que son todos esos objetivos que podemos empezar a implementar en estos 6 meses que nos quedan del año, o menos de 6 meses, ya son 5.5. ¿Cómo poder empezar? ¿Cómo poder empezar a desarrollarnos desde el punto de vista personal? Los empezamos a platicar la semana pasada y era si teníamos un ejemplo, crear el hábito de bajar de peso. No de un día para otro vas a lograr este propósito. Sin embargo, al empezar a hacer actividades paulatinas y dirigidas con propósito, con voluntad, perfectamente lo podríamos lograr en un periodo de 1, 2, 3, hasta 6 meses, dependiendo de la cantidad que nos propongamos. Entonces, eso de la misma manera funciona en las empresas. ¿Cómo nos podemos empezar a considerar que podemos bajar de peso? Empezar a establecer un microproyecto. Bueno, considerando de que me gustaría comentarles el ejemplo que me dio el comensal urbano en la plática que tuvimos hace un par de semanas. Él me decía que había iniciado su proyecto nuevamente con 400 Córdobas. ¿Cómo fue ese proceso? Obviamente, él ya tenía parte del inventario, varios insumos, tenía equipo, herramientas que le ayudó a facilitar ese proceso. Sin embargo, él empezó a gestionar paso por paso, punto por punto, qué productos podía hacer, a qué mercado le podía llegar, a cuáles clientes podía tener acceso, qué estrategias podría implementar. Es por eso que cada uno de nosotros tiene que proponerse una meta específica en un periodo específico. Ayer también estaba escuchando a un joven que cuando se inició su negocio hace 3 años, Urdance en Masaya, él dijo, empecé a hacer una evaluación interna de lo que yo podía hacer, porque yo quería hacer un negocio, pero no tenía definido qué. Entonces, al decir, bueno, yo sé bailar, tengo la habilidad de transmitir ese conocimiento. Entonces él dijo, voy a hacer esto. Y ahora cuando empezaron a reimplementar el estudio en línea, entonces, ¿qué empezó a hacer él? Él empezó a evaluar cada metodología. Él dice, bueno, yo lo primero que practiqué fue cómo dar la clase. Porque si yo estoy dando clase, yo tengo un espejo de frente que es la cámara del teléfono, y si yo empiezo a hacer los pasos para un lado, automáticamente se refleja como que les estoy dando un paso contrario y tiendo a confundir a mis alumnas. Entonces, empezar a ver cómo voy a dar la clase, cuáles son no necesariamente él dijo, empecé a ver los sistemas, los equipos, porque obviamente sí también lo hizo, porque tuvimos una conversación y nosotros le sugerimos qué plataformas podías tener. Pero lo que me gustó de la exposición que él estaba haciendo ayer era que empezó a hacer un estudio paso por paso de cómo iba a implementar esa metodología, qué herramienta, qué actividades iba a hacer para poderlas aplicar. Y cada uno de los ejemplos que yo les podré decir están en base a eso, en base a aplicar los proyectos a pequeña escala, de decir, bueno, hoy voy a hacer tal cosa, lo voy a planificar de esta y esta manera. Pero ¿qué es lo que pasa? Y quiero hablar de algo que generalmente ha sido como un mito. Nosotros decimos, es que lo planificado no sirve, por eso es que yo voy a hacer las cosas así ya como salgan al aire. Les diré que eso es un grave error. La planificación no es que no dé resultado. Lo que no da resultado es que cuando nosotros planificamos, decimos, bueno, hoy me voy a poner la camisa verde.
Y de ahí no nos saca nadie, porque eso es lo que nosotros tenemos planificado. Pero no vamos a revisar si la camisa verde está planchada, o está lavada, o está disponible, o me queda bien, o va acompañada con lo que con los accesorios que los voy a usar. Simplemente nosotros, uno, pensamos el plan a media. Y dos, no pensamos el escenario completo. Y tres, no pensamos en las alternativas que puede tener ese plan, esa acción que vamos a hacer. Es por eso que cuando nosotros vamos a hacer un negocio, tenemos que ponerle tiempo, tenemos que ponerle forma, tenemos que empezar a evaluar sus resultados. En este 2020, muchos no teníamos planificado las actividades que estamos haciendo. Yo me miraba haciendo videos en enero, pero no de esta intensidad, no dirigidos en una campaña de educación financiera, donde los lunes hablábamos de estrategias, reinvención y alianzas, dirigidos a microempresarios. Los martes, que fue el primer proyecto que nosotros empezamos en abril, ya tenemos abril, mayo, junio, julio con este proyecto de martes de educación financiera. Los jueves combinamos las dos grandes pasiones, las emociones y la parte financiera. Y tenemos el segmento de educación financiera, jueves de finanzas emocionales. Los viernes con Victoria Báez tenemos el segmento de finanzas divertidas y el sábado hablemos de finanzas, donde invitamos a especialistas. ¿Qué les quiero decir con esto? Cada uno de los segmentos tiene su propia razón de ser. Cada uno de sus segmentos tiene un orden, tiene un cronograma, tiene una estructura, tiene un público dirigido. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros vamos a hacer, vamos a planificar en el próximo mes, en el próximo trimestre o en el próximo semestre, tiene que tener coherencia, coordinación, un plan específico, un objetivo, porque ese objetivo nos va a motivar. Créanos que si nosotros no nos proponemos a decir, hoy voy a hacer este microproyecto, hoy vamos a empezar de nuevo a vender chapas, ok, ¿qué chapas voy a hacer? ¿A qué público me voy a dirigir? Las personas que están saliendo, un ejemplo, tienen un segmento de tal a tal, tienen una edad de tal a tal, tienen una capacidad económica de tal a tal. Entonces, en base a ese análisis que yo voy a hacer, es como voy a dirigir el producto que voy a hacer. Porque si yo digo, voy a hacer chapas para mujeres que van entre 20 a 50 años, es una cantidad de la población súper enorme. Si yo voy a hacer chapas para mujeres que trabajan, todavía es una población enorme y un segmento ambiguo. Yo necesito decir, bueno, voy a hacer un chapas para las mujeres de Managua, tomo localización, que están ubicadas en tal sector económico, que tienen un ingreso de tal, o para mujeres amas de casa, no sé, al final de cuentas ustedes validarán, pero es empezarse a hacer preguntas, empezarse a saber para qué estás trabajando. Si tenés un restaurante, si tenés un salón de belleza, ¿a qué público vas a atender? ¿Qué procedimientos vas a establecer? ¿Qué normas, qué políticas de atención vas a establecer? ¿Qué tipo de publicidad vas a definir a las personas? Un protocolo, decir buenos días, buenas tardes, bienvenidos a tal lugar, le ofrecemos tal producto, pero ya tener un orden, un protocolo que nosotros necesitamos hacer. No es simplemente como a veces consideramos, las cosas van a pasar y que fluyan. Hay cosas que deben fluir, pero donde ya nosotros invertimos un capital, donde ya nosotros invertimos un recurso tiempo, es necesario que lo valoremos, lo visualicemos, lo planifiquemos y sobre todo algo muy importante,
los evaluemos. Si nosotros no evaluamos estos proyectos, estamos tirando dinero en saco roto. Y acuérdense, o dinero o agua o cualquier producto que ustedes quieran que me puedan decir que va a un saco roto, donde al final de cuentas ustedes simplemente se van a sentir cansados, se van a sentir agotados y van a considerar que su trabajo no vale la pena. Es por eso que nosotros ahorita estamos en una campaña de 2 puntos. Uno, de educación financiera, porque es la base para desarrollar un negocio. He entrevistado a muchas personas y no hay quien me diga que cuando yo comencé el proyecto no valoraba las finanzas, y eso me hizo que me desgastara, eso me hizo que no cuidara los recursos, eso me hizo que me cansara. Y ayer ya Oscar me terminó de reflexionar, que es el comentario más cercano que tengo sobre ese tema. Me dijo, nosotros empezamos sin desarrollar la parte económica, sin llevar controles. ¿Y qué pasaba? Yo vendía, porque era fiera las ventas, pero sentía que los reales no estaban y había que pagar, y entonces nos desgastamos. ¿Por qué? Porque no llevamos controles y mediciones financieras, y es tan importante eso, tan necesario para desarrollar los negocios. Así que les invito a visualizar esa como una perspectiva, porque al final de cuentas yo les digo, no es una decisión de Ana María, no es un beneficio para Ana María, es un beneficio para cada uno de nosotros como individuos, como profesionales, como personas, como familia, que nosotros vamos a saber cómo nos va a satisfacer y cómo nos va a beneficiar. Y la segunda campaña, que la estamos llevando full, de finanzas personales, son los videos, son los microproyectos, perdón. Los microproyectos es la estrategia que les queremos sugerir a ustedes como personas naturales o como negocios, que ustedes pueden empezar a practicar para reinventarse, porque a veces nosotros les decimos hay que reinventarse, pero reinventarse ¿cómo? Ok, empezar a analizar qué es lo que puedes hacer, empezar a analizar qué es lo que tenés a la mano, de qué podés hacer uso, y créanos que se puede, con el menor recurso posible se puede. Estamos haciendo este video con el teléfono que adquirimos desde hace tiempo, estamos haciendo el teléfono con unos audífonos que ya teníamos. Entonces simplemente es empezar a saber cada uno de los recursos, empezar a ver qué es lo que nosotros podemos hacer. Un ejemplo, hoy teníamos que visitar a un cliente, Buenas Vibras Coffee, entonces nos estamos aprovechando para tomar nuestra respectiva taza de café. ¿Por qué? Porque aplicamos cada una de las estrategias, cada uno de los recursos. Tenemos que saber qué podemos potencializar, tenemos que saber de qué podemos echar mano, de qué podemos adquirir. Así que, si yo estoy en un bonito lugar, si yo estoy en un bonito ambiente, perfectamente lo podemos hacer aquí. Entonces es empezar a evaluar qué tenemos a la mano, que podemos utilizar cada uno de esos recursos. Así que este ha sido el mensaje de hoy. Recuerden 2 cosas. 1, la educación financiera, el manejo de los recursos, y no solo económico. Nuestro tiempo, nosotros somos el mejor recurso y somos la primera empresa. Y la segunda, los microproyectos. Los microproyectos, ¿qué tan importantes pueden ser para nuestro desarrollo? ¿Cómo podemos empezar a evaluar? ¿Cómo podemos empezar a caminar en esta nueva etapa? Que nos caímos, que nos raspamos, que salimos bastante complejos de esa caída. Sí, les diré que nadie puede decir que no le ha afectado, pero sí les diré que aprendimos, que sí les diré que nos debemos de preparar y que sí podemos hacer una transformación de nuestro presente para construir nuestro futuro. Ha sido un gusto, espero verlos el próximo martes en este mismo segmento, y el jueves vamos a tener a la psicóloga
Patricia Blandón, donde nos estará hablando de inteligencia emocional con las finanzas, con el manejo del dinero. Vamos a seguir ratificando cómo las emociones afectan las finanzas, cómo las emociones afectan nuestro desarrollo profesional. Vamos a saludar a Jessie, que nos está viendo. Jennifer Mairena, una gran mujer, una mujer empoderada de la zona de Chinandega, al igual que Jessie. Son dos mujeres que admiro y respeto por su trabajo, así que muchachas, adelante, sigan porque yo sé que ustedes pueden y felicidades. Nos vemos, estamos a la orden y recuerden, estamos en Buenas Vibras Coffee de la Academia Europea Media Cuadra al suroeste. Les esperamos. Adiós.